Este es Filmetitlán, el podcast de cine de bajo presupuesto. Muchas preguntas, muchas cosas de qué hablar acerca de Project Hail Mary. Primero que nada, no, mi intento de bigote y mi cabello no son parte de la caracterización del video, aunque podría ser una buena idea. Es parte del proceso, hay que confiar en el proceso, no me lo quise quitar, aunque en el video se ve mal, pero bueno. Dejando de lado mi muy íntima vida personal, fui a ver Proyecto Hail Mary dos veces. La primera porque tuve la suerte de que la función a la que acudí de Cinépolis se fue la luz. Se fue la luz en toda la zona de Tuxtepec, Oaxaca, y caminé al Cinemex que estaba cerca para ver si de pura casualidad alcanzaba función y tampoco había luz. Así que tuve que verla después, pero ya la vi. Y haré un video de calificando Cinépolis y Cinemex porque siento que vale la pena, porque tienen muchas experiencias buenas y malas. Solo para aclarar que sí me devolvieron el boleto y hasta me dieron una cortesía. Son cosas que pasan. Ahora, yo escuché de Proyecto Hail Mary un poquito antes de que saliera la película. Cuando salió El Marciano de Andy Weir, la vi en el cine. No resonó tanto conmigo. Siento que todos los libros de Weir son muy técnicos, usan mucha ciencia y obviamente, ¿no? Tienen fundamentos muy bien especificados, digámoslo así. Sin embargo, ¿cómo conviertes eso a la pantalla grande y sobre todo cómo lo haces de una forma que la gente lo entienda? Creo que con El Marciano ese fue uno de los problemas porque hubo partes que para la gente fueron un poco confusas a pesar de que era como más de botánica que de física cuántica, ¿no? Ridley Scott creo que sí hizo una buena adaptación, pero que, no sé, intenté el libro del marciano y no lo pude terminar. Y después estaba buscando el libro de Artemisa, porque recientemente, bueno, no recientemente, como por noviembre, descubrí que había una misión llamada Artemis que planeaba mandar personas a la luna otra vez, primero en un viaje tripulado alrededor y después futuras misiones de aterrizaje. Yo no sabía, creo que muy pocas personas estaban enteradas de esto, lo cual me dejó pensando y eso, este va a ser un video especial, espacial. Diablo, hago chistes de señor. Es un video especial porque voy a hablar un poco acerca de todo este viaje del espacio para mí, cómo llegamos a esta película. Dicho esto, las misiones de Artemis buscan como objetivo extender el soporte no solamente científico, sino biológico que el ser humano tiene en los viajes espaciales. ¿Por qué? Un viaje a Marte es muy complicado. Simplemente el hecho, deja tú de lado, supongamos que tenemos astrófagos, como vimos en la película, para poder viajar interestelarmente, ¿no? Ok, pero el cuerpo humano no está diseñado para pasar tanto tiempo fuera del planeta. Hay libros que les recomendaría leer si quieren entender un poco más de los cambios físicos que tienen. Tengo uno por aquí que se llama Navegar la Noche de Irving Hermanson y por aquí está el otro que se llama Resistencia de Scott Kelly, que habla acerca de los viajes que ellos tuvieron. Scott Kelly siendo unas personas con los viajes más largos, digo, con la estadía más larga en la Estación Espacial Internacional, y Irving siendo uno de los pilotos de las misiones del Apolo. Pero, ¿qué sucede con el cuerpo al momento de estar en el espacio? Simplemente la gravedad altera la densidad ósea. También hay una fatiga que existe, no me acuerdo exactamente el motivo por el cual sucedía, pero tenía que ver algo con el oxígeno. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue la parte psicológica. Comentan que uno de los temores más grandes para este tipo de viajes interestelares es la ansiedad y la depresión, sobre todo en cómo estar en un ambiente cerrado tanto tiempo. Y tú dices, bueno, pero ya ha pasado anteriormente, ¿no? Sí y no. Las misiones del Apolo o las misiones de la Estación Internacional Espacial, la ISS,
Pues no, son largas y ha habido gente que las lleva un poco más, pero si hablamos de un viaje de años, pues no ha habido un viaje de 2 años o de 3 años. Y en Proyecto Hail Mary vemos como simplemente son como 14 o 26 años de estar en el espacio, sumando en su totalidad. Es demasiado. Y el programa Artemis intenta explorar esto, intenta ver cómo el cuerpo puede adaptarse psicológicamente, biológicamente y sobre todo qué limitaciones y riesgos hay. La idea básicamente es volver a la Luna, pero no como un destino final, sino como una parada para Marte, ver qué tan sostenible sería detenerse ahí y de ahí usarlo como empuje para llegar al planeta rojo, que al menos ha sido la opción más viable para la supervivencia humana, ¿no? Porque de alguna forma, sea ficción o sea en libros o en películas, la idea de que algo le pueda pasar a este mundo es cierto. No sabemos cuándo, no sabemos por qué, pero si la historia nos ha enseñado algo, es que todo se puede ir al carajo cuando menos te lo esperes. No importa qué tanto hayamos avanzado como civilización o qué tanto hemos mejorado como especie, algo puede pasar en cualquier instante, ya sea un terremoto, ya sea un tsunami, ya sea que la gravedad, digo la... Ay, se me fue la palabra. Iba a decir, ¿qué más puede pasar? Un meteorito. Hay una palabra que usan inclusive en la película y me siento bien menso porque se me acaba de ir, que estaba viendo una entrevista en la mañana de Andy Weir acerca de cómo diseñaron a Rocky y de cómo desarrollaron su hábitat, bueno, su mundo, desde el momento de que la presión atmosférica era muy fuerte, los polos magnéticos. Si me acuerdo, debo anotarlo, debo empezar a hacer anotaciones para ese tipo de videos. Hay una película que habla acerca de esto, se las voy a dejar después porque tampoco me acuerdo. Ay, estoy muy sobreestimulado, ya mi memoria no funciona. Dejando de lado mis posibles indicios de psicosis, el hecho es que miles de cosas pueden pasar. Civilizaciones enteras se han perdido. Las pirámides de Egipto, las pirámides de Tenochtitlán estaban mucho antes de la llegada de los faraones y de los aztecas, de los mayas. Alguien las construyó antes y no sabemos quién fue porque se perdió esa civilización. Y si les pasó a personas mucho más avanzadas, ¿por qué no nos pasaría a nosotros, no? El viaje interestelar y la idea de mandar cada vez más lejos a humanos es un intento, aunque ahorita parece de ficción, realista para la supervivencia. En esta película sigue la historia de la línea Petrova. Petrova fue una científica que descubrió una luz infrarroja de Venus al Sol. La cosa es que esta línea infrarroja estaba absorbiendo la energía y los pronósticos decían que al menos en unos 30, 45 años el Sol se apagaría por la cantidad de energía que se estaba absorbiendo. ¿Cómo era posible? ¿Era Venus? ¿Era algo que venía de Venus? Científicos descubrieron que la línea Petrova tenía una especie de organismo que viajaba de Venus al Sol y era el que estaba de una forma como parásito consumiendo energía solar. Es ahí donde entra Grace, un maestro de el kinder que tiene alta experiencia no solamente en física y en astronomía, sino en biología molecular, y descubre que son unos organismos llamados astrófagos porque son devoradores de estrella. Estos pequeños organismos consumen energía del Sol y la usan para irse a Venus. Ahora, si estás viendo este video, quiero pensar que viste la película, así que no quiero explicar tanto la hipnosis, no es un resumen. Empecé el libro porque les digo, estaba buscando el Artemis, no lo encontré y comencé con Proyecto Hail Mary. Ha sido un poco difícil porque lo estoy leyendo en PDF y soy muy lento leyendo en internet, digo en digital.
Voy en la página 250 y son como 600. En la página que yo estoy leyendo actualmente ya conoció a Rocky y le enseñó su reloj. ¿Qué diferencias hay desde ese momento hasta este en el libro? Creo que lo que más se me quedó fue el hecho de que como en El Marciano, como en los libros de Andy, la ciencia es muy precisa y muy exacta. Y creo que los directores de esta no confiaron tanto en su audiencia para meter ese tipo de terminología o ese tipo de explicaciones científicas. Por ejemplo, cuando descubren los astrófagos en el libro, es un capítulo muy interesante porque te habla de cómo vemos los primeros parásitos interestelares, ¿no? De dónde vienen, de dónde se originaron. Aquí los vemos simplemente como unos bichitos insignificantes, pero en el libro esta magnitud de los astrófagos es hasta escalofriante porque habla acerca de cómo quizás nosotros y ellos venimos de un descendente similar. ¿Por qué? ¿Cómo? No sabemos, pero el origen resulta fascinante y hasta cierto punto interesante, ¿no? También todo el hecho de el primer contacto que hay con Rocky y cómo empieza a ver sus características químicas, fisiológicas, aunque son términos que tal vez yo que no soy experto en química y en física o biología molecular, los entiendes, lo escribes de una forma que es entendible, pero sí, es muchísimo detalle. Y creo que en esta película siento eso, se siente como que no confiaron para nada en la audiencia, sentían que si se iban por ese camino científico iba a pasar lo mismo que con El Marciano, que se iban a aburrir por completo. Yo siento que estaban equivocados y que debieron de haber confiado un poco más en que la gente sí iba a entenderlo. Y también el hecho de que en la película la comedia es de principio a fin. Y sí, hay momentos cómicos en el libro, pero no tanto, al menos eso no es el tono. Por ejemplo, el momento en el que Grace se despierta y no tiene recolección de lo que pasó y sabe que fue por el coma inducido en el que estuvo, que perdió su memoria a corto plazo. A mí eso se me hizo muy interesante y creo que el libro te lo describe de una forma que también genera cierto suspenso y miedo, y sobre todo cuando pierde a sus compañeros de tripulación, sientes como que una pérdida acompañada con él, mientras que los momentos emotivos son muy pocos. Siento que fue como de vamos a poner a Ryan Gosling con el papel de Ryan Gosling. Y siento que poco se le critica como a La Roca Johnson o a Ryan Reynolds o a Liam Neeson, de que son ellos haciendo el mismo papel de siempre, el serio, que se avienta dos o tres chistes cómicos. Yo no lo vi actuando, no lo vi más diferente que en Barbie, no lo vi más diferente que en casi todas sus películas. La última vez que yo puedo recordar a Reynolds actuar fue en Blade Runner de Denis Villeneuve, y quizás me voy muy lejos, ¿no? Pero no, tampoco soy hater, o sea, sí me gustó, sí lo disfruté, pero creo que se quedó muy básico para mí, al menos así se sintió para mí. Y sí, lo visual de la dirección de fotografía de Greg Fraser, que es lo que todos han hablado y adulado, está bien, pero creo que cuando tienes que alabar la fotografía o el sonido de una película, no me acuerdo qué director dijo, es de siento que la perdieron, siento que se perdió la idea original. O sea, yo no pienso en Interestelar y digo, wow, qué increíble fotografía. Yo pienso en lo que sentí, yo pienso en las escenas de las olas. No digo, me pregunto con qué aspecto filmaron las olas, si fue con IMAX 12.5 o con un Sony 3.4 con 25 milímetros de... O sea, creo que cuando llegas a ese nivel, o dos, o perdiste la idea o te quieres ver bien, bien exagerado con tus afirmaciones de cine, ¿no? Porque el cine no es eso, el cine no es técnica. O sea, a lo que voy es que no se trata de con qué lente filmas, se trata de lo que quieres contar. El lente es la herramienta para contar tu historia. El formato es la herramienta para contarlo, no es la historia en sí. Y siento que a veces cuando las películas son buenas, se mezcla todo. El sonido, la fotografía, la actuación, la dirección, el guión. Lo ves como una sola pieza fluyendo al compás de una melodía. En este caso,
no fue así. Visualmente es buena, tiene un buen guión, tiene un gran... Algo interesante es que Andy decía que él siente que para él su debilidad como escritor es que sus personajes son muy unilaterales, no tienen crecimiento, no tienen un arco, no tienen un desarrollo, son de tal punto a tal. Y creo que se ve por completo en esta película cómo no hay un crecimiento en Grace, ¿no? Inclusive se puede decir que sí, porque empezó como un hombre cobarde y después se hizo más valiente, pero es que tampoco es como que sabía lo que estaba haciendo, ya lo metieron ahí al fondo. Creo que el único crecimiento que pudo tener quizás fue cuando decidió quedarse en el planeta de de Rocky, es decir, Cenonitas. ¿Cómo eran? Yo no me acuerdo cómo era la raza de Rocky, pero el chiste es que decidió quedarse ahí. Y tal vez ahí fue el único momento de evolución del personaje, o el único momento en el que sientes ese cambio. Pero no lo sé, un amigo me comentaba, yo la fui a ver pensando que sería como que algo emotivo como Interestelar. Cuando hablamos de películas del espacio, obviamente la parte visual tiene un peso muy profundo, ¿no? No va a ser una película de espacio y todo va a ser dentro de los cuartos. Pero también debes de estarlo llevando por algo, ¿no? Cuando Grace le comenta a los otros miembros de la tripulación de el por qué lo van a hacer, dice, tienes que encontrar el motivo de alguien por quien ser valiente. E inclusive Grace lo nota, ¿no? ¿Por quién soy valiente yo? Obviamente lo sucede cuando conoce a Rocky, pero ya es casi para el final de la película. Y creo que, por ejemplo, estos dos libros que les recomiendo bastante, de Resistencia de Scott Kelly, no tanto, ese no. Pero por ejemplo, este de Navegar la Noche, me gustó porque a pesar de que vemos la historia de Irving en las misiones del Apolo, vemos su vida personal y vemos cómo era su vida en la Tierra. Lo interesante de este libro es que está contado de atrás para adelante o de adelante para atrás. Empieza con él arriba en el aterrizaje de la luna a la Tierra y después el siguiente capítulo es él en la luna y después el siguiente capítulo es el entrenamiento en la NASA y el último es sus años de infancia, lo cual es interesante porque uno esperaría que la historia fuera lineal, ¿no? Y hay muchas cosas al momento de leer Astronautas que creo que son las mejores experiencias que pueden tener en la vida, leer en sus propias palabras a los hombres que estuvieron ahí arriba o mujeres. Y que de alguna u otra forma las películas rara vez capturan, ¿no? Por ejemplo, creo que en Interestelar se llega a tener muy bien esta sensación de asombro hacia lo desconocido, hacia la maravilla, hacia lo salvaje que es el espacio, mientras que en esta es muy raro que sintamos eso. La comedia creo que acaparó demasiado y para mí eso sería la crítica más grande. Lo que pudo ser una historia interesante acerca de lo vulnerable que estamos como especie, lo increíble que podríamos encontrar allá afuera y lo sorprendente que es la mente humana, porque hay una parte del libro que habla acerca de eso, de cómo nos adaptamos ante los cambios y ante el peligro. Termina volviéndose una historia de los creadores del Lego y del actor más conocido como Ken. ¿La recomendaría de ver? Sí, es algo que merece la pena ir a ver al cine. ¿La pondría en mi top 10? No, en lo más mínimo. Así que ya saben, este fue Filmetitlán, el mejor podcast de cine de bajo presupuesto. Nos vemos en otra edición, en otra ocasión o en otro video. Y pues coméntenme qué les pareció, les gustó, leyeron el libro, no lo leyeron. Nos vemos.